le estoy quitando eso, hermanos queridos. Gloria a Dios. Porque hubo una entrevista y le preguntaron a uno, dígame en qué libro está tal. Y dijo, ya tengo que leer para saber dónde está. Gloria a Dios. ¿Qué libro es el de Josué? ¿Es el quinto, el sexto, el séptimo? ¿Qué libro es el de Josué? Dígame, ¿qué libro es? Mi hermano, rapidito, no. Gloria a Dios. ¿Estamos listos? Sí, gloria a Dios. Póngase de pie, ahora sí, por favor. Los molesto. Saben, hermanos queridos, cuando usted extiende la mano para el frente, es que está diciendo el poder que venga de ti, oh Dios, no del hombre. Levante su mano a favor del varón, eso. No arriba, sino directo donde está nuestro amado pastor. Sí, directo, gloria a Dios. Padre, no nos cansamos de decirte gracias. Y más ahora, en esta hora tan preciosa, Dios, cuando tu palabra va a ser abierta. Tú eras directo con los profetas, y los profetas decían, así ha dicho Jehová. Pero en esta mañana, al abrir tu palabra, oh Dios, por aquellos varones que, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron, y qué privilegio, Dios, que tenemos en nuestro idioma, y nos habla en nuestro corazón. Que ahora entiendo que lo que dice la Escritura, amado Dios, que es como espada de dos filos, que entra hasta partir el alma, que penetra hasta los tuétanos. Padre, te pedimos que esa palabra de esta mañana preciosa penetre, Dios, a nuestro corazón y que haga eco en nuestro diario vivir, oh Dios. Necesitamos, oh Dios, como Israel necesitaba el maná, tu iglesia necesita tu palabra, el pan. Dice la Escritura que el pan es para los hijos. Y muchas gracias porque somos tus hijos. Padre, en el nombre de Jesús bendigo la vida de nuestro amado pastor. Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo hable a través de sus labios. Espíritu Santo de Dios, habla mi vida porque necesito de ti cada día más. Señor, y a tu pueblo también más, oh Dios, para poder caminar en este mundo, Dios. Unge, Señor, unge, Padre, unge, en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice, amén. Gloria a Dios. Amén, gracias queridos. Y gracias al Señor también que nos permite el poder estar aquí reunidos y el poder compartir en esta mañana una palabra y ver un poco acerca del plan de Dios, que es edificar su iglesia, edificando podríamos ponerle el título a esta enseñanza el día de hoy, que sería edificando la casa de Dios. ¿Cómo se edifica la casa de Dios? ¿Cómo se edifica la iglesia? Pablo nos menciona 6 cosas, nos dice directa o indirectamente al respecto de estas 6 cosas de la epístola de Timoteo. Así que vamos a ver un poco lo que dice en la carta a Timoteo, la primera epístola, porque, como hemos dicho, el plan de Dios es edificar la iglesia. Eso es lo que Dios se propuso, así como todo arquitecto que hace planos y le interesa que este proyecto que él diseñó se realice tal cual él se propuso, ¿no es cierto? Y sabemos que nuestro Señor es el mejor arquitecto y Él se propuso algo y quiere que ese proyecto pues salga adelante, y lo saldrá.
con o sin nosotros. Pero el Señor quiere que nosotros seamos partícipes de ese proyecto, hermanos. Ahora, ¿cómo nosotros edificamos la casa de Dios? ¿Cómo edificamos la iglesia? Vamos a destacar, como les dije, amados hermanos, 6 cosas que nos dice el apóstol Pablo en la primera epístola. Y la primera cosa, la primera de estas 6 que Pablo señala y que está en primer lugar es el amor. La iglesia se edifica sobre el amor. Es el fundamento principal que debe estar dentro de las iglesias. No, a mucha gente cuando se dice vamos a edificar la casa de Dios se pensará que vamos a pintar, que le vamos a poner pantallas gigantes, vamos a poner luces, humo, para que la casa esté bonita, ¿no? Pero lo que a Dios no le interesa, cosas materiales, a Dios le interesa el corazón del hombre. No vino el Señor por iglesias ni por religiones, el Señor vino por el corazón del ser humano. Por eso Jesucristo nunca tuvo un lugar físico. Jesucristo siempre anduvo predicando por todos los lugares, por las calles, por los pueblos, por las aldeas. Era nómada, ¿no? Él estaba así siempre, se levantaba muy por las mañanas, en las escrituras se tenía un encuentro con su padre y luego de eso pues tenía lo que iba a hacer y terminaba muy cansado, rendido, que muchas veces iba de un lugar a otro y dormía en las embarcaciones, como nos dice las escrituras. Y entonces la primera cosa que Pablo señala en la epístola, en la primera de Timoteo 1:5, por favor, usted también habla de las escrituras. Es muy importante que tengamos todas las escrituras y podamos compartir en esta mañana. Entonces el primer punto que señala Pablo es el amor. Primera de Timoteo 1:5 dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de ¿qué dice? De corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Mire cómo entra Pablo, como se diría con guadaña, ¿no? Ustedes saben lo que es la guadaña, para cortar toda la maleza, toda la hierba que iba desde abajo, cortando, y dice: pues el propósito de este mandamiento que estamos hablando es el amor nacido, ¿de dónde? De un corazón limpio, nos dice en primer lugar. Y decíamos, ¿no? Mi hermana oraba y decía: ¿quién podrá subir al monte de Dios? ¿Quién podrá subir al monte de Dios sino el de manos limpias y de corazón? Y de corazón puro, ¿no? O de corazón limpio. Nos dice aquí en esta carta: y de buena conciencia y de fe no fingida. Pablo le está diciendo a Timoteo: cuidado con todas las palabrerías y las enseñanzas que engendran disputas y no realizan el plan de Dios, porque esas palabrerías, eso lo que no edifica, eso lo que no lleva a agradar a Dios, pues es en vano, son palabrerías. Le está diciendo Pablo a Timoteo. Pablo es también quien dice, Pablo también nos dice: el conocimiento envanece, pero el amor edifica, nos dice en primera de Corintios 8:1. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Por qué dice esto Pablo? Es importante que nosotros tengamos conocimiento y que podemos transmitir, pero el conocimiento solo nos puede envanecer. De hecho, hay mucha gente que es inteligente y se fía de su inteligencia y eso le llega y se envanece. Hay mucha gente que es muy elocuente, amados hermanos, que tiene una facilidad de palabra impresionante y muchas veces esa cae en el error y se envanece. Y Pablo, claro que no está abogando por la ignorancia, está abogando por el amor, porque dice que el amor edifica. Y si al amor agregamos conocimiento, qué maravilloso, ¿no es cierto? Que con el amor y el conocimiento, pero dice que sobre todo, lo más importante nos dice que es el amor. Miren lo que dice Pablo en Efesios 4, versículo 16, nos dice: todo el cuerpo. ¿Quién es todo el cuerpo? ¿De quién está hablando de todo el cuerpo? ¿No? ¿Qué está diciendo que estamos hablando? De edificar la iglesia. Y aquí está hablando de cuerpo, y cuando habla de cuerpo, habla de la iglesia. Todo el cuerpo bien concertado
y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para la edificación en amor. No, por eso es imposible que una persona que no se congrega, una persona que diga yo estoy en casa y me edifico a través, aunque nos vea por las redes sociales, si no se reúne, es imposible, amados hermanos, que este miembro reciba crecimiento para poder edificarse en amor, porque solamente esto puede ser presencial, como nosotros estamos aquí, porque todo el cuerpo bien concertado, como estamos ahora, unidos entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Cada miembro tiene su propia actividad, ¿no es cierto? Cada miembro el Señor le ha puesto aquí por una cosa determinada. No todos somos pies, no todos somos manos. La cabeza es Jesucristo, ¿verdad? Él es la cabeza, Jesucristo. Nosotros somos el cuerpo y cada uno cumplimos funciones dentro de este cuerpo. Uno será pulmón, otro será el aparato digestivo, será todo lo que son brazos, piernas, y todos nos dice que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro y recibe su crecimiento. Pero ¿para qué recibe su crecimiento? ¿Para qué tenemos el conocimiento de Dios, hermanos? ¿Para qué nosotros recibimos la palabra de Dios? ¿Qué nos dice? Para ir edificándose en una palabra que es amor. En una sola palabra que es amor. Entonces vemos que la iglesia se edifica en amor. Podemos tener grandes revelaciones. Podemos tener tal fe que traspasemos un monte a otro lugar, de un lugar a otro lugar. Podemos tener todos los misterios conocidos, podemos tener todos los dones, podemos tener todos los carismas y las elocuencias para hablar, pero si no tenemos amor, no sirve de nada. Incluso Pablo dice, si hasta diera mi vida, pero si no tengo amor, dice que seremos como un metal que resuena y címbalo que retiñe, no tiene ningún valor. De ahí por lo que primero que nosotros tenemos que hacer es decirle al Señor, Señor, ayúdame a que haya amor en mí. Nada puede suplantar el amor. Dios es amor y donde hay amor, nos dice, donde hay amor está. Y donde está Dios, no falta nada. No, es así. Dios es amor. Y si la iglesia tiene amor, Dios está ahí. Donde hay amor está Dios, ¿no es cierto? Si en nuestro hogar hay amor, con los cónyuges, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, Dios no está ahí. Dios está ahí. Porque sabemos, ¿qué sabemos hacer? Amamos a nuestros cónyuges, ¿no es cierto? A nuestros hijos. Y entonces cuando está presente este amor, en medio de la hermandad, Dios edifica su iglesia. Porque Él tiene amor y la iglesia también tiene amor. Si queremos contribuir a la realización del plan de Dios, tenemos que amar a nuestros hermanos. El amor edifica y la iglesia se va edificando en amor. Eso es lo principal de todos. Si no tenemos amor, amados hermanos, decimos que somos como metal que resuena y címbalo que retiñe. ¿Qué dice Juan 3:23? Que todos nos sabemos, seguro que todos nos sabemos ese versículo. ¿Qué dice ese versículo? De pronto se olvidaron. De tal. Juan 3:16, perdón, yo me olvidé. De tal manera. Su amor sobrepasa todo entendimiento.
Porque imagínense cómo pone, ¿no? Cómo pone el evangelista en esta carta y dice: de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué nos está diciendo? Que ninguno puede entender ese amor que tuvo Dios con nosotros para que envíe a su Hijo unigénito, y todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué lo hizo Dios? ¿Qué le movió a Dios a crearnos? ¿Qué le movió? ¿Qué le movió a Dios a crearnos? Su amor. ¿Qué le movió a Dios mandar a su Hijo a este planeta Tierra para que sufriera de una manera terrible? ¿Qué le movió? Su amor. Por eso dice que Dios no tiene amor. ¿Por qué? Porque Él es amor. Él es amor. ¿Qué le movió a Dios para que se despoje de sus vestidos reales y no le importase a Dios, no importase ser Dios como cosa que aferrarse, sino que tomó la figura de ¿qué dice? De hombre, y aún se humilló más y se hizo siervo y habitó entre nosotros? Y no terminó ahí, sino que dice que por amor, ¿a dónde fue? A la cruz del Calvario. ¿Y qué cargó sobre él? Por amor cargó nuestras maldades. El castigo que era sobre nosotros. El juicio que venía en contra de su pueblo, nos dice que Él cargó por amor a nosotros. La ira de Dios, a tal punto que cuando estuvo en la cruz, Dios le dio la espalda. Porque Jesucristo le dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Y por qué lo hizo? Por amor a su pueblo, por amor a su iglesia, por amor bajó al infierno Jesús. Y le dijo a Satanás: hoy yo te quito las llaves de la muerte. ¿Quién es tu muerte?, le dijo a la muerte. Y venció sobre la muerte. Venció sobre todo y hoy gobierna con poder y gloria a la diestra del Padre. Y no solamente eso, amados hermanos, sino que dijo Jesucristo: porque yo les amo, donde yo voy a estar, ustedes también estarán. Amén. Y todo lo que es mío es vuestro. Es vuestro, iglesia, porque les amo. ¿Puede haber un amor más grande? ¿Puede haber un amor más grande, queridos? Entonces, si a Dios le movió el amor que es Él, ¿qué es lo primero que Dios va a exigir en su congregación, en su iglesia, en su pueblo? ¿Qué es lo primero que va a exigir? Amor. Amor. Por difícil que sea muchas veces soportar a nuestro hermano, a nuestra hermana, a la persona nueva, al que viene. Nada puede suplantar al amor. Nada. Si queremos contribuir a la realización del plan de Dios, tenemos, como dijimos, hermanos, amar a nuestro prójimo. ¿Qué es edificar? ¿Qué es edificar cuando dice que tenemos que edificarnos en amor? Además del concepto de la edificación individual, edificar significa unir piedra con piedra, ¿no? Además del concepto de la edificación, que somos de uno a uno, edificar nos está diciendo que significa unir piedra con piedra. Somos piedras cogidas de la cantera, ¿verdad? Somos piedras cogidas de la cantera. Ahora díganme, ¿las piedras de las canteras son iguales todas? No. Unas son redondas, muchas veces que están en contacto con el agua por alguna razón les hace redondas, les hace muy bonitas. Otras que tienen puntas, ¿no? Los hermanos que son difíciles de carácter tienen puntas y pinchan. Pero sin embargo, esos hermanos también son parte de la formación del cuerpo de Cristo y tenemos que soportarle. Imagínense que todos fuéramos tal vez tranquilos o todos fuéramos explosivos. No, tenemos que irnos labrando, tenemos que ir puliendo.
Y muchas veces Dios tiene que meter el cincel. No sé si ustedes han visto en la cantera cuando cogen las rocas y meten el cincel y van tomando forma para que la roca rompa por donde el que la está dando abra. No es por donde nosotros queramos que Dios abra, sino por donde Dios golpea. Por ahí se tiene que abrir. Por ahí. ¿Y saben eso lo que duele y cuesta, hermanos? Pero Él es el que edifica y nos une piedra con piedra, o piedra con piedra. Uno toma una piedra, le pone la masa, el cemento y le pega, ¿no? Cuando edifican, eso los hermanos que trabajan en construcción lo saben. Yo soy ignorante de eso. Edificar es una piedra con piedra y así se va levantando la pared. Y dice el apóstol Pablo, ¿cuál es el vínculo perfecto que nos une? El amor. Ese cemento, esa masilla, eso que se pone ahí para fijarnos uno sobre otro, ese es el amor. Ese es el amor y el que nos mantiene ahí fijos, el amor de Dios. Así que cuando estamos amándonos, la iglesia se está edificando. No es por muchas y elocuentes palabras, no es, hermanos. La palabra tiene su lugar, como ya veremos, pero primero es el amor. Primero es el amor. Sobre eso es el fundamento, amados hermanos. Ahora, queridos, el amor es el fruto del Espíritu, ¿no es cierto? El amor es el fruto del Espíritu. Esta palabra amor, ustedes ya lo saben, es ágape, que es el amor de Dios. Es un amor que piensa. ¿Qué hace este amor ágape? ¿Qué hace este amor ágape? No dice que el amor no es egoísta, ¿no es cierto? Este amor no es egoísta. Todo lo soporta. Todo lo sufre, todo lo soporta. Entonces este amor ágape no piensa en uno mismo, sino piensa en el bien del otro. Por eso ahora podemos nosotros entender a Jesucristo cuando dijo, si yo amo a los que me aman, ¿no? O amo al que me hace bien, somos igual que los gentiles. Somos exactamente igual, pero este amor es totalmente lo contrario. Piensa en el bien del otro. Y hemos dicho, ¿no? ¿Qué es el matrimonio? ¿Qué es el matrimonio? Lo hemos dicho muchas veces. ¿Qué es el matrimonio? Vivir para ser feliz a mi cónyuge. ¿No es cierto? Ese es el matrimonio. ¿Por qué? Porque estoy pensando en el bien del otro. Este amor que nos dice Dios, sacrifica o se sacrifica para el bien del otro. Este amor se entrega. Procura de todas maneras este amor servir, ayudar, bendecir. Eso es lo que Dios ha hecho y quiere hacer en cada uno de nosotros. Este amor ágape, dice Pablo, ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Este amor no se consigue en el mundo, no se consigue en ningún sitio. Este amor no se consigue en las religiones, no se consigue. Ninguna religión da el Espíritu Santo, ninguna religión, ni la evangélica da, amados hermanos, del Espíritu de Dios. Quien da el Espíritu de Dios es aquel que ha creído en Cristo Jesús y se ha arrepentido y la ha recibido como el Señor de su vida. Entonces, dice las Escrituras, recibirá el don del Espíritu Santo de Dios. No existe religión que pueda dar el Espíritu Santo. Por eso los hombres, las religiones lo hacen humanamente, pero nosotros que hemos conocido la verdad de Dios y ha sido derramado en nuestros corazones del Espíritu de Dios, nosotros sí podemos amar al que nos hace daño. Podemos amar al que nos trata mal. Podemos bendecir al que nos maldice. Podemos orar, porque tal vez el que está hablando en contra de nosotros, porque se ha derramado en nuestros corazones el amor de Dios a través de su Santo Espíritu. Qué precioso, ¿no es cierto?, que ahora sí podemos hacer eso. Y si no podemos hacer, algo está fallando en nuestras vidas. Algo está pasando, tal vez nuestro carácter, tal vez nuestro egoísmo no está permitiendo que el Espíritu Santo de Dios trabaje de esa manera y pueda gobernarnos y poder decir, ahora sí, amo al que me hizo daño o al que provocó algo en mí. Porque, repito otra vez, ha derramado en nuestros corazones el amor a través del Santo Espíritu de Dios, de su Santo Espíritu. Dios es amor. El Espíritu Santo es Dios morando en nosotros.
Díganme, ¿quién tiene este privilegio de que Dios more en sus corazones? Nadie tiene el privilegio. Y vendré, dijo Jesús, y habitaremos en vosotros. ¿Quién habita en nosotros? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso dice ahora, vosotros sois templo del Espíritu Santo. ¿Quién? Su iglesia, la que edifica en amor. Así es, ¿no, hermanos queridos? Y como Dios es amor, el Espíritu Santo es amor, claro que sí. Qué precioso, ¿no? Dios es amor. Cuando estuvo aquí Jesucristo era amor. Claro, tenía misericordia. Tenía misericordia. Amaba. Y cuando veía fe, era tremendo. Dios decía, Jesucristo decía, ni aún en Israel encuentro tanta fe. Y tenía misericordia. Dice lo que Dios tenía misericordia de todos y sanaba. Dios derrama este amor en nuestros corazones. Amén, hermanos. Amén. Y este amor fluye, nace, brota. ¿Saben dónde brota? ¿Saben dónde brota? Dice, Dios derrama este amor, pero este amor fluye, nace y brota. ¿De dónde brota? De un corazón. No en cualquier corazón. Esto no está en cualquier corazón. No está en cualquier corazón. Porque lo dijo en el versículo que leímos, que el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, dice Pablo, de buena conciencia y de fe no fingida. Jesús dijo, hablando del Espíritu Santo, el que bebiere del agua que yo le daré, será en él fuente que salte para vida eterna. ¿De qué agua estaba diciendo? El Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. El que bebe del Espíritu Santo será en él una fuente que salte para vida eterna. También dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. ¿Y quién es esa agua viva? Nuevamente, es el Espíritu Santo de Dios. Y Pablo dice que es el amor nacido de un corazón limpio. Este es el Espíritu Santo morando en nosotros. La vida de Dios fluyendo hacia los hermanos, hacia la iglesia. El amor de Dios fluyendo, hacia los nuevos, hacia los más antiguos, hacia todos. Este es el amor del Señor que va dirigido hacia toda la iglesia. ¿Qué pasa cuando pecamos? ¿Qué pasa cuando pecamos? El Espíritu se contrista en nosotros. El Espíritu Santo es muy sensible. Y cuando pecamos, deja de fluir y se apaga. Se apaga, amados hermanos. Porque estamos diciendo que ¿dónde está? En un corazón limpio. Eso no quiere decir que nosotros somos perfectos. Que cometemos errores, claro, hermanos. Pero nos dice el Señor que es importante mantener el corazón limpio, y dice aquí de buena conciencia. ¿Qué es la conciencia? Cuando dice de buena conciencia, es ese conocimiento que tenemos de nosotros mismos. ¿Quién no se conoce a uno mismo? ¿Quién no se conoce a uno mismo? A que todos sabemos las áreas que todavía estamos batallando. ¿A que sí? Sabemos. Entonces, ese conocimiento que todos nosotros tenemos, cuando pecamos, el Espíritu se contrista, decimos, y se apaga. Nuestra conciencia, si es buena, claro que sí, es decir, si funciona bien, nos llama la atención. ¿A cuánto nos ha llamado la atención? ¿A cuánto nos ha dicho lo que está haciendo está mal? A mí el primero. A mí el primero, hermano. Porque si no he cometido errores, madre mía, si no he cometido errores. Cuando pecamos, se enciende una luz roja en nuestro interior que dice Mayday, 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 peligro, peligro, peligro.
O es como el silbato de un árbitro que suena en un partido, ¿no? Cuando hay una falta y pita porque ha habido algo que era antideportivo, ¿verdad? Es importante entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer cuando sucede esto? Tenemos que obedecer a nuestra conciencia, porque Dios está en una buena conciencia. Si eso nos dice, es porque el Espíritu de Dios ha hecho en nosotros buena conciencia y nos está previniendo de algo que vamos a cometer o que hemos cometido, y te dice: hey, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Rectifica, estás pecando, tienes que arrepentirte, tienes que confesar, lo tienes que hacer. Eso nos dice la conciencia, cuando es una buena conciencia, como dice aquí. Entonces tenemos que obedecer a nuestra conciencia. Cuando la conciencia nos dice: lo que hiciste está mal, el Espíritu Santo se contrista dentro de nosotros cuando hacemos esto. Y lo que debemos hacer es obedecer cuando escuchemos esta voz. No somos perfectos, todos pecamos. Muchas veces pecamos con palabras. ¿Quién no ha pecado con palabras? La palabra del Señor nos insta a no pecar, pero si pecamos nos indica cuál es el camino para limpiar nuestro corazón. Si pecamos, si ofendemos, si lastimamos, si mentimos o robamos o cualquier otra cosa, que ya esto seguramente ya no está en nosotros, o si hacemos cualquier cosa que desagrada a Dios, necesitamos obedecer a nuestra conciencia y obedecer también a Dios, y debemos confesar nuestros pecados. Y si no obedecemos, ¿qué va a pasar? La conciencia sigue diciéndonos: está mal lo que hiciste, está mal lo que hiciste, y nos martilla, y nos martilla, y nos martilla. Pero si endurecemos el corazón al llamado de la conciencia, nos vamos insensibilizando, y nuestra mente se va cauterizando, y luego ya no nos importa lo que hagamos. Si me peleo, ya me da igual reconciliarme o no, o pedir perdón o no. Si lastimamos, da igual, yo lastimo. Si me levanta la voz, pues yo levanto más. Aunque ya la conciencia, aunque me diga, pero como no hacemos caso en el momento que nos está diciendo y no nos arrepentimos, pues la conciencia se va insensibilizando. Entonces podemos ver que cuando pecamos, la conciencia actúa más fuerte, y luego si no la atendemos, se va suavizando hasta que puede llegar el momento en que ya es una cosa muy leve que sucede en nosotros y parece que hasta es normal. Entonces ya si pecamos, pues es normal. Es normal. Tenemos que tener cuidado, hermanos, de no rechazar el trabajo de nuestra conciencia. Debemos tener cuidado. Obedecer cuando nos está diciendo que lo que estamos haciendo está mal. Mire lo que dice Pablo a Timoteo en el versículo 18 y 19 del capítulo 1. Miren lo que dice ahí en el capítulo 1 de Timoteo, de la primera epístola de Timoteo. Miren lo que dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, este mandamiento, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe, ¿y qué dice? Y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes, dice Pablo, entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué hicieron estas dos personas? La buena conciencia que tenían, dice, desecharon. Los cuales, ¿qué dice que pasó? Naufragaron en cuanto a la fe. Y dice que Pablo entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Imagínense qué terrible. ¿Estamos en la gracia o no estamos en la gracia? Sí, pero aún así mira la autoridad en la que pueden tener cuando una persona que no quiere entender y que su mente se ha cauterizado y no, aunque se le diga, se le corrija y no quiera, mira la autoridad que se puede tener. Pablo, ¿a dónde llegó? Dice que él entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar. O sea que tenía toda autoridad. Se ve claramente que él tenía toda la autoridad. Era el apóstol, era la cabeza. Tremendo, hermanos. Tremendo. ¿Qué vemos que este cuadro es terrible o no es terrible este cuadro?
¿Qué es lo que desecharon ellos? ¿Qué es lo que desechó Himeneo y Alejandro? La palabra. No, estaban bien, pero se ve que pecaron en algún momento. Se ve que su conciencia también era buena y seguramente la conciencia les decía, no lo hagas, no lo hagas. La conciencia les molestó tal vez una vez y otra vez, pero llegó un momento donde desecharon a la conciencia y al desecharla, la conciencia, en ese momento también naufragaron en la fe. Es decir, se fueron apartando de la verdad de Dios. Se fueron apartando de la verdad de Dios, porque es el que naufragaron. Entonces, ¿qué tiene que ver la fe con la buena conciencia? ¿Qué tiene que ver? Tiene mucho que ver, porque la fe también es fruto del Espíritu, ¿no es cierto? Nos dice que el fruto del Espíritu es el Espíritu que produce en nosotros amor y el Espíritu que produce en nosotros fe. El Espíritu que está en nosotros produce tanto el amor como también produce fe. Y aquí Pablo usa una figura o una palabra marítima. Lo están viendo que dice que naufragaron. Habla del naufragio en la fe. ¿Y cómo se produce un naufragio? ¿Cómo se produce? Imaginémonos por un momento un bote. Y alguien que va remando ahí por una laguna, por el lago, por un mar. Y de repente percibe que se ha hecho en su bote un agujero muy pequeñito y que está entrando el agua, ¿no? Esa es la figura que nos está diciendo. Cuando nosotros pecamos, se nos hace un agujero en el bote, pequeño, igual, y empieza a entrar agua. ¿Qué hay que hacer? Repararlo. Antes que siga entrando agua, repararlo. Podemos achicar agua, pero si no reparamos el agujero, va a seguir entrando. Va a seguir entrando. Al principio parece que todo va bien y el bote sigue a flote, pero sigue entrando agua y sigue entrando agua despacio, despacio, despacio. Entonces así es cuando pecamos. La conciencia nos molesta y nosotros desechamos, pero ahí está el agujero. Y la palabra no se equivoca, hermanos. La palabra no se equivoca. No se equivoca. Ahí está la conciencia y nos molesta y nos dice lo que hiciste está mal y nosotros lo desechamos y podemos seguir nosotros reuniéndonos. Podemos nosotros seguir cantando. Podemos nosotros seguir orando o llevando a las personas del mensaje. Pero si nosotros no ponemos algo en ese agujero, va a llegar un momento donde la buena conciencia se acabe, naufrague la fe y el Espíritu Santo se apague y nos aparte. Eso es lo que está diciendo. Y si no lo hacemos, parecería que todo sigue igual y nada cambia. Pero en un momento a otro, ¿qué pasa con ese bote? Cuando el peso del agua ya es suficiente, en un instante el bote, ¿qué pasa? Se hunde. Se hunde. Todos hemos visto el Titanic, creo, ¿no? Desafiaron a Dios. El constructor dijo que ni siquiera Dios podía hundir a ese bote. Y querían romper la distancia, el tiempo de un lugar a otro. Hay muchos misterios a través de eso. Dice que fue iceberg, ¿no? O iceberg. Que lo golpeó, y fue entrando agua, ¿y qué pasó con ese? Todo ese inmenso barco desapareció en el mar. ¿Qué lo hizo? Un boquete, una abertura, que entró agua, y ahí se hundió. Entonces la conciencia trabaja de la misma manera, amados hermanos. Si nos dice que esto está mal, tenemos que en ese momento corregir. Si no lo hacemos, hermanos, vamos a terminar como la historia del Titanic. Naufragado. Lo malo que esta historia nadie lo va a contar. Nadie lo va a contar como la del Titanic. Solamente el que va a saber es Dios, nuestra conciencia. Él sí lo sabe. Él sí lo sabe.
Es importante tener esta práctica en nuestra vida, obedecer la voz de nuestra conciencia, obedecer al Señor en su palabra, confesar nuestros pecados cuando hemos pecado, queridos. Si ofendí a mi cónyuge, ¿qué tengo que hacer? Dormir, no, dormir mejor, enfadado. Dormir enfadado, diga. Si ofendí a mi cónyuge, ¿qué hago? Si dije alguna mentira, ¿qué tengo que hacer? Si mentí a un hermano, ¿qué tengo que hacer? Si cogí algo que no debía de la empresa o del trabajo, ¿qué tengo que hacer? Si ofendí a algún compañero, si miramos algo que no teníamos que ver, ¿qué tenemos que hacer? Si mi conciencia se manchó, si mi conciencia me molesta, ¿qué tenemos que hacer? Pedir perdón, escucharla. Dios está esperando siempre que nos arrepintamos, queridos. Dios está esperando siempre que nos arrepintamos. Dios está esperando que le confesemos nuestros pecados, que vayamos donde un hermano maduro y a confesar también nuestras faltas, porque a veces hay faltas, pecados que no podemos solos y necesitamos de una persona que nos ayude, que nos escuche, que no nos critique, que nos ayude a orar y a levantarnos, porque dice la palabra que el que se cree espiritual, que mire cuidadosamente, que no puede ser que el día de mañana también le haga falta lo que el hermano está pasando en este momento también para ser levantado. Y a vosotros como maduros, levantadle al más débil, dice el apóstol Pablo en sus cartas. Y tenemos que hacerlo, porque hay cosas que solo no lo podemos hacer, hermanos. Solo no lo podemos hacer. Y la Biblia nos dice claramente, no estoy diciendo yo, sino la Biblia nos dice claramente: confesaos vuestras faltas los unos a los otros y orad los unos por los otros para ser sanados. Este es el amor. Este amor es lo que edifica a la iglesia. Este amor que nace de un corazón limpio, nos dice, que nace de una buena conciencia y de una fe no fingida. Él no es así. Este amor nace de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Miren lo que dice, hermanos. Se apartan de esto, se creen ser indoctos, se creen ser sabios, pero se apartan y caen en vana palabrería. Pero estas personas en su corazón al principio no están creyendo lo que dicen, porque hay en un principio conciencia, pero después se van alejando y alejando y alejando y terminan hablando y predicando barrabasadas, extraviándoles de la fe también a lo que les escucha hablando de pastores. Y naufragan en la fe, apartados de la verdad de Dios, como Himeneo y Alejandro. ¿Quiénes dice que fueron qué? Entregados a Satanás. Se fueron condenados. Lo que nos hace entender es eso. Lo que nos hace entender es eso, que fueron entregados a Satanás. Imagínense. ¿Qué fue lo que hicieron estos dos personajes que fueron entregados a Satanás por el apóstol Pablo? No se sabe si se arrepintió, como por ejemplo el joven que nos habla en Corintios, que nos dice que había un pecado que ni aún afuera se escuchaba, ¿no? Lo que dice, que estaba con la mujer de su padre. Dice que al tal debían haberle apartado, y la apartan. Pero luego en otra carta nos hace ver que este chico se arrepintió, hermanos, y fue restaurado. Pero también fue apartado, fue restaurado y nuevamente fue introducido. Pero estas dos personas dicen que fueron entregados a Satanás. ¿Y saben qué es lo peor que pasa esto? Que cuando el hombre vuelve atrás, como dice, ¿no? El perro vuelve a su vómito y la puerca o el cerdo recién lavado vuelve al cielo, pues la condición de estas personas vuelve a ser peor de lo que antes de ellos eran. Esa condición es peor, amados hermanos, porque Dios mismo permite
que vengan espíritus para que cieguen la mente del hombre y la condición posterior sea peor que la anterior. Dios mismo lo promete, porque como decía, Dios no puede ser burlado. Pero el verdadero amor es de Dios, no es obra nuestra, es Cristo en nosotros. Necesitamos vivir en el Espíritu las 24 horas del día para que fluya el Espíritu en nosotros. Y este amor es el que edifica a la iglesia. Este amor es el que edifica a la iglesia, no hay otro amor. El amor humano jamás va a edificar. Es el amor de Dios, nacido de una buena conciencia y de fe no fingida. Amén, hermanos. Amén, queridos. Quedamos ahí la semana que viene, seguimos con las otras porque son 6 cosas para poner atención. Amén. Amén. Pongámonos de pie, por favor, y vamos a dar gracias al Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo maravilloso, por el poder compartir tu palabra, Señor, y ver cómo tú nos hablas tan claro y nos dices cómo tenemos que ser con nuestros hermanos, cómo tenemos que ser con los que están cerca de nosotros, en casa, en el trabajo, en el instituto, en el colegio, en la universidad, en donde estemos, Señor, cómo tenemos que ser y el amor que tiene que ser entre nosotros. Ayúdanos a edificarnos, a estar unidos con las coyunturas, con los ligamentos, Señor, para edificarnos, como dice tu palabra, en una palabra preciosa que es amor. El amor que solamente tú puedes dar a los corazones de las personas, oh Dios. Ese amor puro, ese amor ágape, que no busca lo suyo, Señor, sino que se da hacia la otra persona. Gracias por este tiempo maravilloso. Y te pido, Señor, que esta palabra llegue a los corazones de mis hermanos. Que haya buena conciencia en nosotros, oh Dios. Que sea una fe no fingida, Padre. Porque vemos lo que puede pasar, así como estos 2 muchachos, Himeneo y Alejandro, Señor, que naufragaron de la fe y fueron entregados a Satanás. No queremos, Señor, que eso pase con nadie de tu iglesia, Señor, aquí ni en ninguna parte, sino que, Señor, cuando tú a través de la conciencia que tú has puesto en nosotros nos anuncies o veamos una luz roja, Señor, arrepentirnos en ese momento y decirte, Señor, perdónanos porque hemos pecado contra ti, hemos pecado contra el cielo, y si ha sido en contra de un hermano, también pedir perdón, Señor, porque lo solemos hacer como humanos que somos y que fallamos, amado Dios. Pero te pedimos que a través y con tu Santo Espíritu de Dios nos ayudes cada día a ser mejores padres, mejores esposos, mejores hijos, mejores hermanos en la fe, y también con nuestros hermanos de sangre, Señor, te lo pedimos. Gracias, oh Dios, y gracias por este momento especial y por tu palabra que ha sido de bendición y de edificación para nuestras vidas. Te glorificamos, Señor, y te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.